El sábado, 9 de mayo de 2026, a las 10 horas y 32 minutos de la mañana, en un trozo de acera frente a la escuela Al-Saba al-Jadida, en la ciudad de Nabatie, en el sur del Líbano, 3 misiles cayeron del cielo en secuencia. El primero falló. Good El morning, segundo se class. Come llevó a on un in. hombre. Good El morning, tercero cayó teacher. sobre una niña de 12 años que había logrado correr 100 metros lejos de la moto donde estaba su padre. El dron que disparó los tres regresó a la base pocos minutos después. La niña se llamaba Sara. El padre se llamaba Khalil. La mujer que se quedó en casa esa mañana se llama Laila. Y 3 noches antes de que apareciera el dron, alguien entró en su habitación y le dijo lo que iba a pasar. Le dijo la hora. Le dijo la calle. Le dijo el nombre de la escuela. Y le dijo que el cielo iba a hablar fuego 3 veces. Laila no le creyó. Laila es musulmana sunita, nacida en Alepo, refugiada en el Líbano hace 10 años. Pensó que era jinn. Pensó que era cansancio. Pensó que era nostalgia de su madre, a la que enterró en 2014. Le contó a su marido, y su marido se rió, la abrazó y le dijo que volviera a dormir. Lo que ella te va a contar ahora se lo contó primero a una vecina del barrio, después a una psicóloga libanesa de Médicos Sin Fronteras, después a su hermano que vive en Berlín. Solo aceptó grabar cuando entendió que quedarse callada era la segunda forma de matar a Sara. Laila tiene 38 años. Vive en Saida. Está grabando este testimonio desde la sala de la casa donde Sara creció, el miércoles por la noche, 13 de mayo, con el cuaderno de matemáticas de su hija abierto sobre la mesa. Vas a escuchar todo en su propio idioma primero. Voy a empezar por el sábado por la mañana, pero todavía no voy a contar el sábado. Necesito contar las 3 noches anteriores, porque sin las 3 noches el sábado no tiene sentido, y sin el sábado las 3 noches tampoco lo tienen. Me llamo Laila Haddad, tengo 38 años. Nací en Alepo, en un barrio que se llama Al-Sukari, en la primavera de 1988. Salí de Alepo en el invierno de 2016, con Sara de 6 meses en el regazo, dentro de un coche que era del hermano de Khalil. El coche tenía el asiento trasero lleno de harina, porque el hermano de Khalil era panadero. La harina era para que comiéramos en el camino hasta la frontera del Líbano, pero comimos la harina cruda, con saliva, dentro del coche, porque el camino hasta la frontera duró 4 días. Sara mamó harina mezclada con leche de mis pechos. Yo no sabía que era posible que un bebé de 6 meses comiera harina cruda y sobreviviera, pero Sara sobrevivió. Sara sobrevivió a Alepo. Vivo en Saida, en el sur del Líbano, hace 10 años. Estoy grabando esto desde la sala de nuestra casa, sentada en la silla que Sara usaba para hacer sus deberes de matemáticas, con su cuaderno abierto delante de mí, en la página de la última lección. La última lección es sobre fracciones. Hay una nota en el margen derecho, con su letra, que dice: preguntar a papá si 3/5 es mayor que 2/3. No sé la respuesta. Khalil sabía. Hoy es miércoles, 13 de mayo de 2026. Son casi las 10 de la noche. Las cortinas están cerradas. Mi madre se llamaba Fátima. Era enfermera en el hospital Al-Razi, en Alepo, antes de que el hospital se hiciera polvo. Murió en octubre de 2014, de cáncer de mama. No murió por la guerra. Murió antes de que la guerra llegara a Al-Sukari del todo. Enterré a mi madre en un cementerio que 2 años después se volvió cráter. Siempre dije que eso fue misericordia. Alá tuvo la decencia de llevarse a mi madre antes de que el barrio se hiciera polvo. La madre de mi madre, mi abuela Mariam, era cristiana maronita. Se casó con mi abuelo, que era sunita. En aquella época, en Alepo, era así. Había calle que era cristiana, había calle que era musulmana, había calle que era las dos cosas al mismo tiempo. Mi abuela Mariam tenía una Biblia en árabe, encuadernada en cuero oscuro, que venía de la familia de ella. Cuando mi abuela murió, en 1999, la Biblia pasó a mi madre. Cuando mi madre murió en 2014, yo tomé la Biblia y la puse dentro de una caja de zapatos con algunas fotos, algunos pañuelos y una cadena de plata. La caja vino conmigo de Alepo dentro del coche del hermano de Jalil. La caja está hoy en el armario del cuarto, en el estante de arriba. Nunca abrí la Biblia. En 38 años, nunca abrí una Biblia. A Jalil lo conocí en 2010,
en una boda de un primo. Tiene 3 años más que yo. Era vendedor de cuadernos y útiles escolares en una tienda cerca de la Plaza Saadallah al-Jabri, en Alepo. Nos casamos en el verano de 2015, dentro del barrio que ya olía a ceniza, con 22 personas presentes, de las cuales 8 llegaron tarde porque un misil cayó en una calle de salida. Sara llegó en mayo del año siguiente, el 19 de mayo. Teníamos un nombre de niño y un nombre de niña elegidos. Sara era el nombre de niña. Sara, en árabe, viene de la matriarca, esposa de Ibrahim. Lo elegimos antes de saber si era niña, porque yo soñé con Sara 3 meses antes de que naciera. En el sueño, ella estaba descalza, en un campo de piedras naranjas. Nunca olvidé ese sueño. Volveré a él. Cuando salimos de Alepo en 2016, Khalil tomó las últimas 240 cajas de cuadernos y bolígrafos que tenía guardadas en un galpón. Lo puso todo en un camión que otro primo manejó. En Saida, Khalil empezó de nuevo. Vendía cuaderno en la calle, después vendía cuaderno en un kiosco, después alquiló una tiendita minúscula de una sola puerta, en el barrio Al-Awwali. Sara creció en esa tienda. Aprendió a contar con marcadores, aprendió a leer en las etiquetas de precio. Sara quería ser maestra de matemáticas. Tenía 12 años. Yo nunca trabajé fuera de casa. Rezo 5 veces al día. Cubro el cabello. Ayuné en todos los ramadanes de mi vida menos uno, en 2016, porque estaba amamantando y Sara no estaba ganando peso. Nunca dejé mi religión. Nunca pensé en dejarla. Sobre Isa. Crecí escuchando sobre Isa del mismo modo que crece toda niña musulmana. Isa ibn Maryam, hijo de Maryam, virgen, profeta de Alá, palabra de Alá. Nosotros respetamos a Isa, no rebajamos a Isa, pero no confundimos a Isa con Alá. Alá es Alá. Isa es profeta, no es más que profeta, no es menos que profeta. Así lo entendía, así rezaba. Así acostaba a Sara cuando ella preguntaba sobre Maryam o sobre Isa. Porque preguntaba, tenía una curiosidad religiosa extraña para una niña de 12 años. Yo respondía, profeta, mi amor, profeta, vuelve a dormir. Sobre la guerra. Voy a ser breve porque la guerra no es el tema de este video. Cuando la guerra entre Irán e Israel y Estados Unidos comenzó, el 28 de febrero de este año, yo estaba en la cocina haciendo pan. Khalil entró corriendo, encendió la televisión, y los dos nos quedamos sentados en el suelo, viendo cómo bombardeaban Teherán, viendo Bandar Abbas, viendo la noticia de Jamenei. Sara estaba en la escuela. Cuando Sara llegó a casa, yo había olvidado el pan en el horno. El pan se quemó. Comimos el pan quemado, porque tirar pan en un día así parecía mal. En las semanas siguientes la guerra llegó aquí también. Bombardearon Beirut, bombardearon el sur. El alto el fuego del 17 de abril duró 3 semanas y se rompió. El 7 de mayo volvieron los misiles. El 8 de mayo, viernes, Khalil me dijo en la cocina, mañana voy a Nabatie a recoger útiles. Las escuelas van a reabrir y la gente va a necesitar cuadernos. No respondí nada. Era su sábado de siempre, ahora las 3 noches. Martes, 5 de mayo. Me fui a dormir temprano porque había tenido jaqueca todo el día. Debo haber caído en sueño profundo cerca de las 9:30. Soñé con Sara, descalza, en un campo de piedras naranjas, el mismo campo del sueño de antes de que Sara naciera. Pero esta vez ella estaba mayor, del tamaño de ahora. Las piedras del suelo, en el sueño, eran lisas, anaranjadas, como brasas que se enfriaron. Sara estaba de pie en el medio del campo, sola, y miraba hacia arriba. No vi hacia dónde miraba. En el sueño yo estaba lejos. Y una voz, que voy a intentar describir, me habló. La voz no vino por mis oídos, la voz vino de dentro de mi pecho. Sé que esto no tiene sentido, lo sé, pero la voz vino de dentro. Y dijo, en árabe, La tatruki Sara takhruj min al-bayt. No dejes a Sara salir de casa. Me desperté. Me acordé del sueño durante el desayuno y después lo olvidé. No le conté a Khalil, pensé que era jaqueca. Miércoles 6 de mayo. Me desperté a las 3 de la mañana. Me despierto a las 3 de la mañana muchas noches para hacer tahajjud, que es la oración nocturna voluntaria. Aquella noche no recuerdo haber puesto intención de despertarme, pero me desperté. Abrí los ojos. Y había una figura de pie en la puerta del cuarto. Voy a intentar describir.
La figura era una persona, no era una sombra, era una persona. Tenía contorno claro, hombros, cabeza, manos al lado del cuerpo. Tenía una luz alrededor, pero la luz no venía de afuera para iluminar. La luz venía de adentro hacia afuera. Yo nunca había visto luz de aquel modo. La luz no tenía color exactamente. Era blanca, pero también era otra cosa. Era blanca como el pan recién salido del horno es blanco, blanca caliente. No pude moverme, no sentí miedo, sentí un peso, una presión en el cuarto, como si el aire se hubiera vuelto más denso. La figura habló en árabe, pero no habló en árabe libanés, que es lo que uso hace 10 años. Habló en árabe sirio, con acento de aldea, del norte de Alepo, del tipo que mi abuela Mariam usaba cuando yo era niña. Dijo mi nombre primero, Laila. Después dijo, Ihfazi bintik, cuida a tu hija, y desapareció. No salió por la puerta, desapareció, como una vela que se apaga. Me quedé sentada en la cama durante 40 minutos, mirando la puerta. Después me levanté, hice wudú, ablución, e hice la oración del Tahajjud bien. Le pedí a Allah que me protegiera de los jinn. Pensé que era jinn. Me acosté y dormí 1 hora más antes del amanecer. Jueves, 7 de mayo. Aquella noche no me desperté sola, me despertaron. Recuerdo estar dormida y recuerdo una sensación de estar siendo llamada, como cuando estás durmiendo profundo y alguien de la familia entra al cuarto y se queda mirándote. Lo sientes. Aún dormida, lo sientes. Abrí los ojos. La figura estaba sentada en el borde de la cama de Sara. Sara dormía en su cama, al otro lado del cuarto. Compartimos cuarto, yo, Khalil y Sara, porque la casa es pequeña. La figura estaba sentada en el borde de la cama de Sara, de espaldas a mí. Veía los hombros, el cabello oscuro hasta los hombros, la túnica blanca cayendo hasta el tobillo. Sus pies estaban descalzos, en el suelo. Veía los pies. Los pies tenían marcas. No conseguía ver bien desde la cama, pero vi que tenían marcas en los pies. Los pies estaban descalzos en el suelo de mi casa. Él se giró. Sin sonido, sin aviso. Giró solo la cabeza primero, y después el cuerpo entero. Se puso de pie, y vino hacia el lado de mi cama, y se detuvo a unos 2 pasos de mí. Tenía cabello oscuro, mediano, casi hasta el hombro. Barba corta, bien cuidada. Los rasgos de la cara eran de Oriente Medio, muy claramente de Oriente Medio. No se parecía a Lisa de los cuadros que veía en casa de mi abuela Mariam, ni al de los calendarios cristianos. Se parecía a cualquier hombre de mi aldea, se parecía al hermano de Jalil, se parecía al carnicero del bloque de mi madre, se parecía a uno de nosotros. La túnica era blanca, simple, sin oro, sin cinturón bordado, sin corona, sin aureola, solo una túnica de tela que parecía lino crudo, color pan. Los brazos al lado del cuerpo, las manos abiertas, y las muñecas. Sus muñecas tenían marcas, cicatrices. Vi las cicatrices. Eran marcas redondas, oscuras, del tamaño aproximado de una moneda de 5 centavos, una en cada muñeca. Me quedé mirando las cicatrices. No podía dejar de mirar. Y los ojos, sus ojos. No sé describir los ojos. Ya intenté unas 20 veces en estas 3 semanas. Voy a intentarlo de nuevo. Los ojos eran oscuros, castaños profundos, pero dentro de los ojos había una cosa que voy a llamar tiempo. No sé cómo decirlo de otra manera. Miré sus ojos y vi a mi madre Fátima. Vi a mi madre en la cocina del Al-Sukari haciendo pan para mí cuando yo tenía 7 años. Vi a mi madre entera, viva, y mi madre murió hace 12 años. Vi también cosas que nunca viví. Vi un río, vi un trozo de arena blanca con huellas, vi una hoguera en la oscuridad con gente alrededor. Todo eso dentro de sus ojos, en un segundo. Lloré. Lloré sin hacer ruido, con la boca cerrada, y las lágrimas salieron tibias como té. Habló. Pero la primera cosa que escuché no salió de su boca. Escuché mi nombre dentro del pecho de nuevo. Laila. Su boca estaba cerrada. Escuché el nombre dentro de mí, como si lo hubiera pronunciado hacia adentro, primero, antes de pronunciarlo hacia afuera, y solo después abrió la boca. Su voz salió con acento de aldea siria del norte, el mismo acento de mi abuela Mariam.
el mismo acento que no escuchaba hacía 20 años. Dijo, en árabe, despacio, Leila, السبت 10:20 خليل وسارة بجوار مدرسة الصباح الجديدة في النباتية. السماء ستتكلم بالنار 3 مرات. لا تتركي سارة تذهب، ولا تقفي قريبا من النافذة وقت الغذاء. قولي لخليل أنها أمك من قالت إذا كان ذلك أشهل. En español, eso es. Laila, sábado, 10:30. Khalil y Sara, cerca de la escuela Al-Sabah Al-Jadida, en Nabatie. El cielo va a hablar fuego 3 veces. No dejes a Sara ir. Y no te quedes cerca de la ventana a la hora del almuerzo. Dile a Khalil que fue tu madre la que dijo, si eso le resulta más fácil. Me quedé en silencio. Intenté abrir la boca para preguntar quién era. La pregunta salió ronca. Salió en árabe. ¿Minanta? ¿Quién eres tú? Me miró durante unos 3 segundos y respondió, todavía en voz baja, todavía en árabe sirio. Aquel que tu abuela solía llamar Isa ibn Maryam. Pero lo que soy ahora no cabe dentro del nombre que tu abuela conocía. Y desapareció, de nuevo, como vela que se apaga. No fue hacia la puerta, no fue hacia la ventana, se apagó. Lloré sentada en la cama durante casi 1 hora. Sara no se despertó. Pude levantarme cuando el cielo empezó a aclarar. Desperté a Khalil. Khalil es un hombre bueno, paciente, de los que duerme con las manos cruzadas sobre la barriga. Se despertó, se frotó los ojos y me escuchó durante unos 10 minutos sin interrumpir. Cuando terminé, me agarró las manos. Dijo, Laila, mi amor, trabajas demasiado. Estás pensando demasiado en tu madre. Pasaron 12 años y la nostalgia vuelve en olas. Y me abrazó. Dijo, acuéstate un poquito más. Yo hago el té de la mañana hoy. Me acosté. No dormí, pero me acosté. Viernes 8 de mayo. Khalil salió temprano para la tienda. Yo lavé ropa, barrí el patio. No hablé con nadie de la calle. Quería contarle a alguien lo que había pasado, pero no sabía a quién. No tengo familia en Saida. Mi único hermano vive en Berlín. Mi padre murió en 2005. Mi madre en 2014. La vecina del lado es una señora buena, pero es chismosa, y yo no quería que esto se convirtiera en chisme. Me quedé callada todo el día. Por la noche, después de cenar, Sara entró en la cocina mientras yo lavaba los platos. Estaba con el uniforme de la escuela y con un cuaderno en la mano. Dijo, Mami, ¿mañana puedo ir con papi a Nabatie? Me prometió que iba a comprarme un cuaderno nuevo de matemáticas. Y nunca fui a Nabatie. Tenía que haber dicho que no. Lo sabía. Acababa de escuchar la frase, no dejes a Sara ir, 2 noches antes, dicha por una figura con cicatrices en las muñecas. Y aún así, algo en mí se trabó al hablar. Lo intenté 3 veces. La primera vez dije, Sara, mejor que mami vaya con ustedes. Yo también quería pasar por algunas cosas en Nabatie. Sara miró a Khalil. Khalil estaba sentado en el sofá leyendo el periódico y dijo, sin levantar la vista, Tranquila, mi amor, es solo recoger útiles. La tienda abre temprano. Volvemos antes del almuerzo. La segunda vez, llamé a Khalil a la cocina y le dije bajito, Khalil, ese sueño del jueves, no me lo saqué de la cabeza todavía. Por favor, no lleves a Sara mañana. Khalil sonrió con esa sonrisa dulce de él, esa por la que me casé, y dijo, Laila, Nabatie está a media hora de aquí. La guerra está en pausa. Las escuelas van a reabrir. Vuelvo antes del almuerzo, te lo prometo. Y llevo a Sara, que está tan emocionada. La tercera vez fui a hablar con Sara, en el cuarto. Me senté en el borde de su cama, en el mismo borde donde la figura se había sentado 2 noches antes. Dije, hija, esta noche te cuento la historia de tu abuela Fátima, la del hospital Al-Razi, la de las manos. Sara se rió. Dijo, mañana, mami, cuando vuelva de Nabatie, me siento contigo en la sala. Lo prometo. Y me abrazó. Sentí el olor de su pelo, de aquel champú de coco que le encantaba. Sentí su peso contra mi hombro. Cedí. No insistí. No cerré la puerta con llave. No escondí la moto. No le lloré a Khalil para que dejara a Sara en casa. Cedí.
Ese es el pecado de la historia. No es mi religión. No es lo que creía o dejaba de creer. Es la valentía que me faltó para cerrar una puerta en la cara de mi hija de 12 años. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando dormir a Sara. Dormía de lado, con la mano debajo de la barbilla, del mismo modo que dormía desde los 6 meses. La miré hasta que el cielo aclaró, y cuando sonó el despertador, y Khalil se despertó, y Sara se despertó emocionada, fingí que estaba bien. Serví el café, puse miel en el pan de ellos, los besé a los dos en la frente, y vi salir la moto de la calle a las 8:50 de la mañana. Voy a parar la historia aquí un momento. Lo que pasó después tienes que escucharlo desde el principio, sin cortar. Pero antes me gustaría que respiraras, porque lo que viene ahora es la parte que todavía no consigo contar sin parar 3 veces para respirar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia ya tocó donde duele. Quizás eres una madre en Buenos Aires que mira a su hijo dormir y siente miedo de la nada. Quizás eres una viuda en Madrid que perdió a su marido demasiado pronto. Quizás eres la persona que soñó con alguien querido 3 noches seguidas y se despertó pensando que era coincidencia. Te pido una sola cosa. Ahora mismo, en tu pantalla, hay un código QR. Escanéalo. No pauses el video. No lo guardes para después. Saca tu teléfono, apunta la cámara al QR y toca el enlace. Del otro lado de ese enlace hay un libro llamado Encuentros Reales, 100 testimonios de personas comunes, madres, conductores, enfermeras, refugiados, soldados, que se encontraron con Jesús del mismo modo que Laila. No pastores. No teólogos. Personas comunes. El libro cierra para la próxima tirada muy pronto. Reembolso completo de 7 días si no te sacude. El riesgo no está en escanear. El riesgo está en cerrar esta pestaña y descubrir, 3 noches a partir de ahora, que el sueño que tuviste esta semana fue el mismo tipo de sueño que Laila tuvo el martes. Escanea el QR. Asegura tu lugar. Y vuelve, porque la segunda parte de la historia de Laila es lo que nadie más te va a contar con el nombre correcto, la hora correcta, la escuela correcta. Sábado, 9 de mayo de 2026. La moto salió de la calle a las 8:50 de la mañana. Khalil manejaba. Sara iba atrás, agarrada a su cintura. Tenía el abrigo rojo que era de su prima, 2 números más grande, con la manga hasta la mitad de los dedos. Pidió ir con el abrigo rojo porque había visto la foto de su prima usando el mismo abrigo en Alepo, años atrás. Le puse el abrigo rojo a Sara aquella mañana. Cerré el cierre hasta el cuello. Se puso de puntillas para que yo cerrara. 9:30. Fui a buscar la escoba para barrer la sala y me corté el dedo en su hoja. No sé cómo. La escoba es la escoba de siempre. Barro con ella desde hace 8 años. Aquella mañana me corté. La sangre cayó 2 gotas en el suelo, una del tamaño de una moneda de medio shekel, otra menor. Me quedé parada mirando las gotas. Me pareció raro. No solté la escoba. Envolví el dedo en un trozo de paño y seguí barriendo. 10 en punto. Tomé el teléfono e intenté llamar a Khalil. No entró. La señal estaba mala. Mandé mensaje. ¿Todo bien por ahí? No respondió. Intenté llamar de nuevo. Se cayó. 10:30. Yo estaba en la cocina calentando agua para hacer té y escuché un estruendo a lo lejos. Vino del norte. Pensé que era un camión frenando. Hay un tramo de la carretera al norte de Saida donde frenan camiones. No le presté atención. Encendí el fuego. Escuché el segundo estruendo. El segundo vino diferente. Vino más fuerte. Puse la mano en la mesada de la cocina y me detuve. Esperé. Esperé el tercero porque sabía que iba a haber un tercero. Lo sabía. Vino el tercero. Vino más fuerte que los otros 2. 10:32. La vecina golpeó mi puerta. No fue la señora chismosa del lado. Fue Mariam, del edificio de enfrente, que tiene 30 años y 2 hijos pequeños. Mariam estaba sin velo. Mariam nunca sale sin velo. Estaba con la cara roja, sin velo, con el teléfono en la mano. Dijo una palabra. Laila. Yo dije, Nabatie. Asintió que sí. Puse la mano en el marco de la puerta. Preguntó, ¿tienes la llave del coche de tu vecino? Tomé la llave del coche del vecino de arriba, que me había dado de confianza 2 semanas antes. Salimos corriendo. No recuerdo el trayecto, recuerdo fragmentos. Recuerdo el olor del tapizado del coche. Recuerdo a Marian manejando con una mano e intentando llamar con la otra. Recuerdo pasar por una gasolinera.
Recuerdo ver un cartel de una propaganda de yogurt con un niño sonriendo y pensar, ese niño no sabe. Llegué al hospital de Nabatía a las 10:50. No recuerdo cómo entré a la recepción. Recuerdo a una enfermera mayor, libanesa, con el cabello canoso recogido en un rodete, preguntar mi nombre. Dije, Laila Haddad, Jalil Haddad, Sara Haddad. La enfermera cerró los ojos por un segundo, los abrió y me llevó por un pasillo. La enfermera me llevó a una sala. La sala era pequeña. Había una silla de plástico, había una camilla, con una sábana verde sobre una forma. Debajo de la sábana verde estaba Khalil. La enfermera me dijo, en árabe, despacio, ya estaba cuando llegó aquí. El segundo misil no sufrió. Pregunté, ¿y Sara? La enfermera dijo, está en cirugía, van a hacer lo que puedan. Pedí ver a Khalil. La enfermera bajó la sábana hasta el cuello. La cara de Khalil estaba limpia, no había sangre en la cara. Le besé la frente. La frente de Khalil estaba fría, pero no estaba helada. La enfermera me dijo, Laila, ven conmigo ahora a otra sala. Tu hija necesita que estés cerca. Y me jaló. 11:40 de la mañana. Sara se fue. En una camilla, en la sala de cirugía, con una mascarilla de oxígeno en la cara. El médico lo intentó. Yo creo que lo intentó. Era un hombre joven, con los ojos rojos. Salió de la sala después y no pudo mirarme. Le dijo a Mariam, bajito, Internal bleeding, we did everything. Sara, en los últimos 5 minutos de su vida, según la enfermera que estaba con ella, abrió los ojos una vez y dijo una palabra. Dijo, mami. Eso fue todo. Dijo, mami, y cerró los ojos, y se fue. Voy a contar poco del entierro porque no puedo contar mucho. El entierro fue el domingo, 10 de mayo. Por tradición musulmana, enterramos el mismo día o a más tardar al día siguiente. Fue al día siguiente porque los cuerpos tenían que quedarse para el examen. Antes del entierro está el ghusl, que es el lavado del cuerpo. Mujer lava mujer. Hombre lava hombre. Mariam del edificio de enfrente y otras 2 mujeres del barrio lavaron a Sara conmigo. Lavamos a Sara con agua tibia y hoja de loto. No pude lavarle la cara. Mariam lavó la cara. Yo lavé los pies. Los pies de Sara estaban pequeños, como siempre, 34 de calzado. Le lavé los dedos uno por uno. Envolví a Sara en el cafán, en la tela blanca, en 3 capas, del modo que se hace con una mujer. El hermano de Khalil lavó a Khalil en otra sala. La oración fúnebre la hizo el imán del barrio. Me quedé en una fila detrás de los hombres, con las otras mujeres. 4 takbir. No lloramos fuerte en la oración. Lloramos bajo. Lloramos hacia adentro. Khalil y Sara están en el mismo cementerio, en el sector sunita del cementerio de Saida, en 2 fosas vecinas. Sara a la izquierda, Khalil a la derecha. Pedí así porque Sara tenía miedo de quedarse sola desde pequeña. El hermano de Khalil vino de Alepo, cruzó la frontera con un documento que no sé cómo consiguió, y se quedó conmigo hasta el domingo de noche. Mi hermano de Berlín intentó volar pero no consiguió visa a tiempo. Llamó por teléfono 2 veces. La segunda vez solo lloró. Le dije que parara de llorar. Le dije, hermano, la sangre de nuestra familia ya ha llorado bastante en esta década. Hoy quien llora aquí en Saida soy yo, y ya he llorado por los 4. Colgó. Sobre lo que pasó en Nabatía, voy a contarte lo que otras personas vieron, porque es importante para esta historia, no es chisme. Una mujer que vive en un departamento en el 2º piso, exactamente enfrente de la escuela Al-Sabah Al-Jadida, vio desde la ventana. Es farmacéutica, se llama Rana, tiene 44 años. Me buscó 3 días después. Me dijo, Laila, vi el dron. Yo estaba en la ventana. El dron pasó 3 veces. La primera vez disparó y vi caer la moto, pero cayeron al costado, sin heridas. Vi a tu marido levantarse. Vi a tu hija salir de debajo de la moto. No estaban heridos. Corrí a la escalera para bajar. Cuando llegué a la calle, el dron había vuelto. Disparó de nuevo. Ese fue el que se llevó a tu marido. Tu hija estaba parada en la esquina. Lo vi. Corrió. Corrió hacia el patio de la escuela, corrió unos 100 metros, y el dron volvió de nuevo, y fue por ella. Vi todo. No puedo desverlo. Te voy a ayudar con lo que necesites.
Le agradecí a Rana. Le pedí que escribiera en papel lo que me había dicho, con fecha y firma. Lo escribió. Guardé el papel. El director de la escuela Al-Sabah Al-Jadida, un hombre llamado Hisham, grabó un video con el celular de la triple explosión desde el balcón de la escuela. Entregó el video a la Defensa Civil libanesa. La Defensa Civil identificó los 3 cráteres en la calle, alineados, separados por unos 15 metros cada uno. Los 3 cráteres siguen ahí. Fui a ver los 3 cráteres el miércoles, 12 de mayo. Puse la mano dentro del segundo cráter, que es el de Jalil. La mano cabió entera. Otro padre del barrio llamado Bassam, que perdió a un primo en el mismo ataque, escribió una carta pública pidiendo investigación independiente. 11 familias del barrio firmaron. Yo no firmé porque todavía no podía escribir. Voy a firmar mañana. Sobre lo que pasó conmigo dentro de casa después del entierro. Domingo de noche, después del entierro, fui a casa. La gente vino, trajo comida, se quedó hasta cerca de las 11 de la noche. No comí. Le agradecí a todos. Me senté en la silla de Sara, en el rincón de la sala, con el cuaderno de matemáticas de ella sobre el regazo. Cuando se fue la última persona, cerré la puerta. Fui al cuarto. El cuarto donde la figura había aparecido el jueves de madrugada. Me senté en el borde de mi cama. Miré el borde de la cama de Sara, al otro lado del cuarto. La cama estaba hecha. Yo había hecho la cama por la mañana, antes de saber. Hice la cama de Sara mientras Sara se iba. Dije, en voz alta, sola en el cuarto, a la nada. ¿Por qué no creí? Creí lo suficiente para llorar y para despertar a Khalil. No creí lo suficiente para cerrar la puerta con llave. ¿Por qué no creí lo suficiente? Dije esto y el cuarto se puso denso de nuevo. Misma sensación del jueves de madrugada. El aire pesó. La luz de la lamparita débil pareció apagarse y vino otra luz, de dentro del cuarto, sin fuente. Y escuché los nombres. Primero dentro del pecho, antes que afuera. Escuché Khalil y escuché Sara. Y los escuché exactamente del modo que decíamos en casa. Jalil, con la I larga, del modo que yo lo llamaba desde la cocina. Sara, con la primera sílaba acentuada, del modo que Jalil la llamaba desde el patio. Los 2 nombres, uno después del otro, en la inflexión exacta de nuestra casa. Nadie había grabado esas inflexiones. Nadie. No había modo de aprenderlas. Aquello vino de dentro de una persona que había estado en nuestra casa sin que lo supiéramos. Después vino la voz, de afuera. Me senté derecha. Estaba de pie en el rincón del cuarto, del mismo modo que el jueves. Cabello oscuro, barba corta, túnica blanca, las muñecas, los ojos, todo igual. Me miró y dijo, en árabe sirio, Laila, no fue tu falta de fe, fue tu maternidad. No conseguiste cerrar la puerta en la cara de tu hija que pidió ir con el padre. Yo tampoco conseguí cerrar la puerta en la cara de lo que venía hacia mí. Yo también fui por una madre que pidió, y por hijos que no sabían pedir. No te culpo. Vine a decirte una cosa. Khalil y Sara no están perdidos, están conmigo. Sara está descalza en un campo de piedras naranjas, pero las piedras allí ahora son dulces. Sara está riendo. Sara preguntó si 3/5 es mayor que 2/3, y Khalil ya respondió, tú los vas a ver, pero hoy vine por ti. Y mostró las muñecas una segunda vez. Levantó los 2 brazos, giró las palmas hacia arriba y vi las cicatrices. Vi las cicatrices de nuevo. Lloré desde el diafragma, del modo que uno llora sin decidir, con todo el pecho subiendo y bajando, la respiración trabada. Esperó, no se fue, no dijo nada más, esperó a que llorara. Cuando paré, dijo, ¿quieres saber mi nombre? Vas a encontrar mi nombre en un libro que está dentro de una caja, en el estante de arriba del armario de este cuarto. Búscalo mañana, te encuentro allí. Y se fue. Vela que se apaga. Lunes por la mañana. No dormí. Esperé el sol. Cuando aclaró, me levanté. Fui al armario. Tomé la caja de zapatos. La caja que vino de Alepo. Saqué la Biblia de mi abuela Mariam de adentro, con las 2 manos. Era la primera vez en mi vida que tomaba aquella Biblia para abrirla. La abrí al azar. La Biblia se abrió en una página del Evangelio de Mateo. No conocía a Mateo. No conocía a ninguno de los 4. Sabía que había 4 porque mi abuela Mariam decía los 4.
pero nunca había leído ninguno. Mis ojos cayeron en un párrafo, casi al final del libro de Mateo, capítulo 27, versículo 19. Voy a leer en árabe primero, del modo que estaba en la Biblia de mi abuela, y después traducir. Wabinama kana jalisan ala kursi al-qada, arsalat ilayhi imra'atuhu qailatan. Iyaka wadhalika al-bar, fa inni ta'adhamtu al-yawma fi hilmin ajlihi. En español. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas que ver con ese justo. He sufrido mucho hoy en sueños por causa de él. Cerré la Biblia, cerré los ojos, entendí. La mujer de Pilato soñó, avisó. El marido de ella la ignoró. El justo se fue. Pilato perdió el alma. Yo soñé, yo vi, avisé mal, mi marido me ignoró. Los justos de mi casa se fueron, pero hay una cosa, la mujer de Pilato desaparece de la historia después de ese versículo. Nunca más oímos hablar de ella. La tradición cristiana dice que pasó el resto de la vida tratando de entender lo que había soñado. Algunos dicen que se hizo cristiana después. No sé. Lo que sé es que el sueño no le vino para culparla, vino para prepararla. El sueño no me vino para culparme, vino para prepararme. Para ti que estás escuchando, sé que hay una madre escuchando esto, sé que hay una madre en Buenos Aires que miró a su hijo dormir esta semana y sintió un apretón en el pecho. Sé que hay un viudo en Madrid que perdió a su mujer demasiado pronto. Sé que hay una enfermera en Bogotá que vio cosas en su turno esta semana que no va a poder olvidar. Sé que hay alguien en Teherán, una niña de 12 años de la edad de Sara, que escuchó una explosión esta semana y se acostó en el suelo. Yo le hablo a todos. Si soñaste 3 noches seguidas con alguien o con algo y estás pensando que es estrés, escucha. No lo desprecies. Isa entró en mi cuarto 3 noches y yo lo llamé Jean. Fue mi primera reacción porque era la única reacción que mi cabeza tenía lista. Tu cabeza tampoco tiene una reacción lista para lo que puede estar pasando contigo. Hay que abrir espacio. Y quería decir una cosa más. A cualquier persona que tiene una Biblia olvidada en casa, que vino de una abuela, que vino de una tía, que está en una caja de zapatos, saca la Biblia de la caja. No tienes que empezar por el principio. Abre en cualquier página y lee. Puede ser que sea solo papel para ti, puede ser. Pero también puede ser que haya alguien esperando para encontrarte allí dentro, del mismo modo que había alguien esperándome dentro de Mateo 27:19. Voy a terminar. Crecí escuchando que Isa era un profeta, un hombre santo que Dios elevó. Yo lo creía cuando puse a mi abuela Mariam en la fosa en 1999. Lo creía cuando salí de Alepo cargando a Sara en el regazo en 2016. Lo creía la noche del jueves, 7 de mayo de 2026, cuando él entró en mi cuarto y lo traté como Jean. Ya no lo creo. Isa no es un profeta. Profeta avisa en nombre de Dios. Profeta no sabe el nombre de mi hija de 12 años antes de que termine de contarlo. Profeta no se sienta en el borde de su cama mientras ella duerme. Profeta no trae a Khalil y Sara de vuelta dentro de su propia voz, con la inflexión exacta que solo nosotros 3 usábamos. Alá es Alá. Pero Alá se me mostró en Isa, y el nombre correcto para él ahora, en mi boca, es Señor. No mi profeta, mi Señor. No cambié de religión, cambié de dueño. Tú que estás escuchando, te hago una sola pregunta. ¿Quién es tu dueño hoy? No es tu religión, no es tu familia, no es tu dolor. ¿Quién es tu dueño? Piénsalo. No me respondas, respóndete a ti. Sara está esperando una respuesta sobre fracciones. Yo voy a llevar la respuesta un día. Cuando llegue allá, quiero encontrarte allá también. Es eso. Eso era lo que tenía para contar. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Acabas de escuchar a una madre siria refugiada contarte cómo Isa de Nazaret entró en su habitación 3 veces, pronunció el nombre de su hija de 12 años antes de que la niña se fuera y volvió en la 5ª noche, después del entierro, para decirle que Sara está descalza en un campo donde las piedras naranjas se volvieron dulces. Laila salió de ese encuentro diciendo que no cambió de religión, cambió de dueño. Te pido una cosa antes de que termine este video. El código QR en tu pantalla sigue activo. El libro Encuentros Reales cierra su tirada actual muy pronto, y las personas que lo leen antes del cierre son las personas que reciben el siguiente correo cuando se abre un cupo en la edición 2. Reembolso completo de 7 días. Sin preguntas.
El riesgo no está en abrir el libro. El riesgo está en guardar el sueño que tuviste esta semana encerrado dentro de ti por el resto de tu vida. Escanea. Asegura tu lugar. Suscríbete al canal para el próximo testimonio de la semana que viene, que es la historia de una enfermera en Beirut que vio lo mismo que Laila 3 horas antes de que se cayera el ala de su hospital. Un abrazo y hasta entonces.